7 de la mañana y 37 minutos. Vamos a saludar al doctor Juan Manuel Sáenz, que ya está a esta hora con nosotros. Tranquilo, Cristian, tranquilo. Tranquilo, ya vienen las noticias de opinión. Relájese un poquito ahí, está tenso por esto de los vigilantes, por esto de las armas de fuego y todo. Tranquilo, dejemos que hable el doctor Juan Manuel Sáenz y luego, mientras tanto, ya usted ha recuperado de hecho, Héctor Santiago, sería interesante recibir al doctor Sáenz, y él siempre nos pregunta, y sería bueno hoy hacerle la pregunta frente al tema de lo que decía Joanny: ¿qué protege a un vigilante en Colombia en el momento en que acciona su arma? Porque sé que muchas personas quisieran saberlo, y los vigilantes también. Doctor Sáenz, muy buenos días. Buenos días, Héctor, Cristian, a todos los amigos de la mesa de trabajo y a los oyentes de Halcón Radio, un cordial saludo. Pues, Cristian, esa pregunta que usted me hace es un tema que hemos tratado en Halcón Radio en varias oportunidades, respecto de todas las críticas o los eventos que han ocurrido en las estaciones de Transmilenio, cuando los guardas de seguridad tratan de defenderse o atacan o se defienden de algún ciudadano colado en las estaciones de Transmilenio. Y entonces nos hemos criticado y nos hemos cuestionado respecto de esas reacciones, y también respecto de cómo algunos vigilantes han corrido de pánico para no enfrentar a los criminales, y otros han accionado su arma de fuego y le han provocado la muerte a los presuntos ladrones. Pues bien, esto es un tema muy serio de responsabilidad civil y de responsabilidad civil contractual, y también tiene que ver con la misión que tiene el vigilante. Eso es una consigna que el vigilante le tienen que entregar en su puesto de vigilancia, y el vigilante tiene que tener claro cuáles son las funciones que debe prestar en ese puesto de servicio, sobre todo si está armado y sobre todo si tiene algún animal que le colabore en esa vigilancia o en disuadir a cualquier amenaza de seguridad. Lo cierto es que no están autorizados para disparar, no están autorizados para disparar en contra de ningún ser humano, ni de ningún animal, ni quitarle la vida a nadie. No es, el ser vigilante de seguridad privada no les da una licencia para matar, como decía el agente James Bond, el 007. Eso no es una licencia para matar. Ser vigilante o pertenecer a una empresa de vigilancia y seguridad privada, o trabajar para una empresa de vigilancia y seguridad privada, no es para actuar con una fuerza letal que destruya la vida de otras personas. Ellos están es para disuadir, y desde luego que tienen un arma de fuego que en ciertas circunstancias las pueden utilizar, pero deben tener claro cuál es la consigna, y cuando le entregan el manual de funciones del cargo y cuando le entregan la consigna, debe tener claro, la empresa de vigilancia y seguridad privada le debe decir con toda claridad cuáles son, en qué momentos y en qué circunstancias podría activar o accionar su arma de fuego, solo siempre y cuando su vida como tal corra peligro, ¿correcto? Diferente a una escolta. Esa sería mi interpretación, y definitivamente un vigilante que armado accione su arma de fuego y le provoque la muerte de otra persona, pues eventualmente, muy seguramente, muy probablemente involucrará su responsabilidad personal, responsabilidad civil personal en esa situación. Yo no sé, ahí lo pone uno como tenso, porque el vigilante está en una portería, en una garita, bueno, en su puesto, y hace pocos días pues fuimos testigos de un hecho en donde llegaron delincuentes. El delincuente se fue contra este guarda de seguridad, contra el vigilante, se fue con un arma blanca, con un elemento metálico, que porque no lo dejaba entrar. Y este vigilante sacó un arma y disparó al aire. Y entonces se le vino encima el mundo al vigilante por haber hecho un disparo al aire. Pero dice, fue la única forma de defenderme, porque ya venía el otro con este elemento metálico encima, porque no me había visto el arma. Y entonces ahí ¿cómo? No, o sea, no hay defensa para los vigilantes, no tienen garantías. Ahí mismo en ese puesto, un vigilante
mostró el arma y de inmediato lo impactaron fue a él, lo hirieron a él y él no la pudo disparar. Y entonces yo no sé cómo se maneja esta situación para los vigilantes. Son muchachos que unos lo han hecho vigilancia por tener un puesto, un cargo, una vacante para poder darle sostenimiento a su familia y se han convertido en vigilantes. Otros porque les encanta, pero de todas formas son seres humanos que nos están sirviendo a todos los bogotanos. Sí, Héctor, usted tiene razón. Yo tengo muchos amigos de la vigilancia y seguridad privada y yo debo decirles que aquí se ponderan dos situaciones muy importantes. Y una es lo que usted dice, las empresas de vigilancia y seguridad privada son uno de los principales generadores de empleo en el país porque pues, se necesitan 3 turnos para atender prácticamente un puesto. Si usted mira el ejemplo que usted pone en una portería, en una recepción de un edificio de propiedad horizontal, son tres personas atendiendo un puesto de trabajo, porque entonces está el turno, son turnos de 12 horas, llegan a las 6 de la mañana, entregan a las 6 de la tarde y fuera de eso tienen días compensatorios de descanso que tiene que haber un reemplazo. Entonces son 3 personas atendiendo un puesto de trabajo, un puesto. Entonces, claro que genera empleo, desde luego que genera empleo. Sin embargo, desde mi punto de vista jurídico, esas empresas de vigilancia y seguridad privada a través de personal humano son obsoletas. Ya no se necesita y son obsoletas porque resulta que el humano tiene varios problemas en el desarrollo de la actividad. El primero es que es víctima de lo que usted acaba de decir. Un vigilante no tendría por qué tener arma de fuego, porque no la puede utilizar para defender nada, porque él está ahí es para disuadir, para que su presencia disuada a las personas, a los supuestos criminales, de ingresar a un lugar a cometer actos criminales. Pero entonces, fíjese que la empresa de vigilancia y seguridad privada presta servicios que tienen obligaciones de medio y no de resultado. Entonces ellos no están ahí para evitar, para responder por las cosas que se roben, sino para disuadir. Si la fuerza con la que son atacados los vigilantes, pues, o son atacados con una fuerza que no se puede resistir, entonces, pues el vigilante tiene que dejar que se roben lo que sea, el carro, los apartamentos, porque él no está ahí para evitar que eso pase, simplemente está ahí para disuadir. Entonces, el vigilante puede ser víctima de secuestro, de tortura, de asesinato y de lesiones personales y finalmente, pues, el crimen se comete, claro que se comete, y va a tener evidencia de qué fue lo que pasó, no, porque le van a tapar los ojos, lo van a amordazar, lo van a meter dentro de un baño y no va a quedar evidencia de absolutamente nada, no va a reconocer a nadie, no es testigo de nada y no sirve para absolutamente nada su posición. Entonces, esa vigilancia privada, esa vigilancia humana es obsoleta en estos momentos de nuestra existencia de la civilización. Lo que se debe implementar son cámaras de vigilancia, accesos digitales, accesos automatizados con huella, con retina, faciales, con esclusas que facilite por lo menos controlar de alguna manera esos accesos y adicional a eso que quede grabado quién es el que ingresa, porque esa evidencia documental es la que sirve en un proceso penal. Entonces, a mi manera de ver, los vigilantes primero no deberían tener armas de fuego, no deberían tener armas de fuego, el vigilante simplemente está ahí para disuadir y para informar a la policía lo que está ocurriendo. Es un colaborador de la Policía Nacional de Colombia, pero no debería portar armas, no debería tener permiso para portar armas, ni muchísimo menos tiene autorización para utilizarlas, muchísimo menos. Que muchas veces han servido para neutralizar a alguna persona que está cometiendo algún delito, sí, pero eso es discutible desde el punto de vista jurídico y allí esa persona puede involucrar su responsabilidad civil porque eso se llama homicidio. Entonces, ¿quién va a sacar al vigilante del problema de haberle quitado la vida a otra persona? ¿La empresa de vigilancia lo va a defender? Es que los vigilantes creen que porque tienen un contrato de laboral con una empresa de vigilancia y seguridad privada y le dieron un arma de dotación, seguramente porque el puesto tiene arma de fuego y porque la empresa de vigilancia tiene la licencia para entregar esas armas, ¿ustedes creen que porque tiene esa arma, entonces tiene licencia para matar o para quitarle la vida a alguien?
No, señores, y eso es una gran equivocación, y ese es el gran riesgo del que están sufriendo hoy o que están viviendo los vigilantes y que no les explican en las empresas donde trabajan. Claro, terrible, terrible porque en un momento tan difícil por el que está pasando la ciudad y el territorio nacional, por ejemplo, en el caso de Bogotá, una ciudad tan insegura como está en estos momentos, son ellos los que están ahí cuidando el sueño de los residentes, en el caso de los conjuntos residenciales, en el caso de los parqueaderos, y pensar que no pueden actuar. Entonces, ¿qué papel estarían desempeñando? Bueno, doctor, Mire, vendría, bueno, termine y puede arrancar con el otro tema que tenía usted proyectado con nosotros. Mire, yo le digo una cosa. El problema de seguridad en Bogotá tiene que ver con la falta de dos factores. Primero, la policía de vigilancia. Tenemos un déficit prácticamente de 20.000 o 30.000 hombres en esta ciudad. Y adicional a eso, las cámaras de vigilancia. Bogotá tiene como 5.000 cámaras, 1.500 no funcionan, cuando debería tener por lo menos 200.000 o 300.000 cámaras de vigilancia grabando todas las calles y todas las entradas y salidas de esta ciudad, porque eso es lo que sirve para disuadir y cuando se comete algún delito, poder utilizar esas herramientas digitales para poder demostrarle a la persona, al ciudadano que comete un delito, que lo cometió y pueda ser condenado y judicializado. No confiemos, las empresas de vigilancia y seguridad privada en su época nacieron como las Convivir. No nos olvidemos de la historia. Las Convivir fueron un grupo paramilitar que surgió para combatir la guerrilla y que después lo legalizaron a través de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y les dieron licencia. Pero a mi manera de ver, las empresas de seguridad y vigilancia no deberían tener otra función, otro propósito diferente al que tienen ahorita. Pero bueno, hoy no les traía ese tema. Hoy les quería hablar de la guerra comercial arancelaria que estamos viviendo en el mundo, que es muy interesante porque la propone un presidente de los Estados Unidos que es un experto en negociación. Es una persona que se ha construido desde abajo, y hay que decirlo, porque las personas que hayan leído el libro El arte de la negociación, que fue escrito por Donald Trump y un periodista, pues es claro que pues esa es la biografía de Donald Trump y ahí nos explica él cómo construyó su fortuna y qué estrategias utilizó para ser un magnate millonario como el que es hoy. Y hoy les traigo unas interpretaciones o unas consideraciones que aparecen allí en el libro de El arte de la negociación escrito por Donald Trump, o la biografía de Donald Trump, y es que allí nos dice este autor que lo más importante en una táctica o en una estrategia de negociación es siempre tener la ventaja. El objetivo de un negociante es mantener la ventaja y es muy importante tener activos que sean interesantes para la contraparte para poder mejorar su posición de negociación o influir en el ritmo de negociación. Y entonces, eso lo escribió él hace 30 años o 40 años, o eso fue lo que escribieron de él hace 40 años, las estrategias que él utiliza. Y cuando usted las trae hoy o analiza esas estrategias a la luz de lo que está ocurriendo hoy, pues justamente eso es lo que él está haciendo. Y entonces, cuando él nos dice en ese libro, es que siempre tiene que tener la ventaja y debe esmerarse por mantener la ventaja y tener activos que le interesen a la otra parte de la negociación, para que usted así pueda influir en el ritmo de la negociación. Entonces analicemos Colombia. ¿Y cuáles son los activos que tiene Colombia? Colombia no tiene autosuficiencia en gas. Nosotros no tenemos gas natural para prender las estufas ni para producir energía eléctrica. Tenemos un déficit y vamos a terminar comprando gas si no podemos seguir explorando y extrayendo gas. Perdón. Pues hasta el 2030 entiendo que tenemos reservas y se acaba las reservas y tenemos que traer gas. Traer gas, como lo dijo Gustavo Petro, que no se hizo dar a entender, porque como con todo él es filosófico y abstracto y flores amarillas y mariposas amarillas, entonces él en el último Consejo de Ministros dijo que había que traer gas por las líneas, por los cables eléctricos. Entonces, claro, el que lo lee rápido, lo escucha rápido y dice, no, pero qué tremendo ignorante. O
O sea, ¿cómo va a traer gas por un cable eléctrico? Pues no, lo que el presidente quiso decir, que no se explicó por la forma tan rimbombante con la que trata de hablar, es que Panamá tiene gas que produce energía eléctrica. Panamá tiene gas que produce energía eléctrica. Entonces él dijo que para paliar nuestro déficit de energía eléctrica en nuestro país, pues traigamos energía eléctrica de Panamá producida con gas. Eso fue lo que quiso decir, que todos los analistas han tratado de interpretar, porque a él toca interpretarlo. Pero fíjese la diferencia de un filósofo y un tecnócrata una persona tecnócrata como Donald Trump, que no se pone con filosofía, sino se pone con la realidad práctica de la vida, de negociar, de hacer un negocio, porque en la vida todo se trata es de ingresos, de producir ingresos. Si usted no tiene ingresos, fracasa su existencia porque no tiene con qué comprar ropa, ni comida, ni tener lujos. Entonces, como la vida consiste en tener ingresos, entonces Donald Trump lo entiende porque toda su vida ha consistido en producir ingresos. Y cuando miramos los activos de Colombia, Colombia no tiene gas, Colombia tiene una crisis de generación de energía eléctrica, no hemos podido, todavía estamos entre si exploramos para buscar petróleo y gas, y si traemos energía fotovoltaica o eólica o hidráulica o térmica, pero todavía no hemos, aunque tenemos soberanía energética en Colombia, es una de las cosas más importantes que hay que resaltar. Gustavo Petro se ha ensañado contra la industria de la energía eléctrica y entonces la está poniendo en crisis, porque está creyendo que el problema es el empresario y no está atacando el problema como debe ser. Tenemos problema de minería, que en Colombia no hemos podido explorar, porque como el presidente está en contra de la industria extractiva, como él la llama, entonces no hemos podido explorar si en Colombia hay minerales extraños que puedan servir para la industria digital. ¿Cuál es el desarrollo de la tecnología en Colombia? Nosotros en Colombia tenemos un rezago por lo menos de 50 años en tecnología. Vaya y mire la industria, la minería, la industria de la panela, ¿no? Vaya, hace unos meses estuve en Barbosa, Santander, y tuve la oportunidad de visitar unas empresas que producen panela o que producen panela a través de la explotación de la caña de azúcar. Y esas máquinas, si tenían unos 50 años, no eran 40. Una cosa, pero muy vetusta, que realmente lo hace sentir a uno como si estuviéramos en una época bastante, no estuviéramos en el siglo XXI. Adicional a eso, y con esto quiero darle el paso a los oyentes y a ustedes para que miren estas cifras. A ver si es que Colombia tiene la ventaja y nosotros tenemos activos importantes, o quien los tiene es Estados Unidos. Quiero que sepan algo, no sé si lo sabían o no. Colombia importa el 99% del maíz que nos comemos en este país. El maíz amarillo y el maíz blanco no lo producimos en Colombia, se lo importamos a Estados Unidos de Norteamérica. Y las cifras son bastante, digamos que estremecedoras, gigantescas, enormes. Estamos hablando de 6.4 millones de toneladas de maíz. ¿Usted me está escuchando lo que estoy diciendo? 99% del maíz amarillo importado provino de Estados Unidos, con un volumen total de 6.4 millones de toneladas. Importamos Colombia. Entonces la arepa que usted come, Héctor, Cristian y todos los oyentes, es con maíz gringo. Entonces, ¿qué ventaja tiene Colombia a la hora de negociar? ¿Qué vamos a negociar? Si es que nosotros importamos los fertilizantes y los pesticidas, importamos el trigo y el 99% del maíz que nos comemos. ¿De dónde lo importamos? De Estados Unidos. Entonces, cuando usted se enfrenta a un negociante como Donald Trump, que tiene claro cómo funcionan las bolsas de valores, cómo funciona un negocio, entonces no va a ceder en ninguna posición, porque Colombia no tiene nada que ofrecerle a nadie, porque los últimos gobiernos de los últimos 100 años, para no echarle la culpa a Petro y que no me digan que es que yo soy antipetrista y que es que acá odiamos a Petro, no, la culpa la tiene Iván Duque, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, Ernesto Samper,
César Gaviria, Virgilio Barco, Belisario Betancourt, toda esa gente ha tenido una mentalidad de pobreza diminuta, o no, ha tenido una mentalidad de pobreza enorme, gigante, y una mentalidad de riqueza diminuta, que han mantenido este país en un rezago tecnológico, académico, cultural, agrícola, productivo, tecnológico, que todavía no hemos podido y que no vamos a superar en los próximos 10 años si seguimos con la línea de estos gobiernos. Colombia no tiene nada que negociar y no vamos a imponerle ninguna negociación a Donald Trump hasta que tengamos activos de valor que podamos negociar con él. Entonces, la estrategia no puede ser diferente que mejorar nuestras apuestas. Y si nosotros tenemos que comenzar a producir ese maíz en Colombia para reducir la dependencia de Estados Unidos, pues entonces que sea la estrategia. Señores, señor Gustavo Petro, revise la estrategia y entienda que si nosotros tenemos no sé cuántos 60 millones de hectáreas en este país, que podemos utilizar algunas de ellas para cultivar o muchas de ellas para cultivar, entonces que la estrategia de su gobierno en lo que queda de este año y medio sea cultivar maíz, por lo menos. No hay que hacer nada más. Dos cosas: genere energía eléctrica, explore gas y produzca maíz y ya, se acabó. Con eso es suficiente para generar, para cambiar la balanza comercial con los Estados Unidos y quitarnos la dependencia. Y agrego una cosa, ya que es presidente de la CELAC, pues que, ¿por qué no hace una propuesta de la nacionalidad latinoamericana y que creemos un mercado común desde México a Argentina, que somos más de 800 millones de habitantes, para que seamos el mercado latinoamericano que ejerza una presión en la balanza comercial de Europa, de Estados Unidos y de Asia, que sea interesante para transformar la economía y generar prosperidad en los colombianos? O sea, pensemos con mentalidad de negociante, porque si no, si lo metemos a esto de política y filosofía Gustavo Petriana, que me la estoy inventando, entonces vamos a quedar jodidos, porque Gustavo Petro no ha generado un ingreso en su vida diferente a las coimas y a los salarios que se ha ganado por ser congresista y ser miembro de un gobierno. No ha administrado un parqueadero, no sabe qué es generar empresa, no sabe qué es pagar salarios, no sabe qué es pagar impuestos, ni seguridad social de riqueza generada por él. Entonces, una persona que no tiene mentalidad de negociante, sino filósofa, guerrillera, pues, ¿qué puede generar? Nada, nada, y por eso le pasan por encima y lo pisotean, porque no sabe nada. Terrible, terrible esto y sobre todo esta reflexión y esto, todo lo que usted ha manifestado, porque además le sumamos esto del Tratado de Libre Comercio que prácticamente tiene la industria colombiana quebrada. Nadie quiere producir porque todo lo traen. Y entonces nosotros estamos consumiendo productos de otras partes y teniendo un país tan rico en tierras y todo lo que este Colombia nos da, nos beneficia y no lo podemos disfrutar, me parece a mí, doctor. Ese es el momento. Nosotros, cuando Gustavo Petro nos habló, era candidato a la presidencia, habló que cuando él fuera elegido, al día siguiente había hecho la paz con el ELN. Lo dijo, está grabado. Se lo dijo, creo que a Revista Semana, a Vicky Ávila se lo dijo. Él era presidente y al otro día él firmaba la paz con el ELN y acababa la guerra, ¿sí? Acababa la guerra en Colombia. Eso lo dijo él, sus propias palabras lo condenan, sus propias palabras lo condenan. Hoy, ¿qué pasa en Colombia? Hoy, ¿qué pasa en Colombia? Pues los niveles de violencia más dramáticos, perdió el Catatumbo, perdió el norte de Santander, el control militar y la soberanía territorial del Catatumbo la perdió, el Chocó la perdió con las bandas criminales de los chotas y los espartanos. Allá no entra ninguna fuerza pública porque el Chocó le pertenece a las bandas criminales del Clan del Golfo. En el Cauca perdió también porque allá están las disidencias y el Cauca, Putumayo, Nariño los perdió territorialmente. O sea, Gustavo Petro perdió la soberanía, con el gobierno de Gustavo Petro se perdió la soberanía territorial de Colombia. Y si mañana quisieran reclamar la República Independiente de Cauca, lo harían. Lo harían porque Gustavo Petro, el gobierno nacional, no tiene soberanía en esos territorios. Entonces, si no hay una libertad, vaya al Huila. Ahí aparecen los videos
de los guerrilleros y de las bandas criminales robando motocicletas, robando carros, robando tractomulas. Entonces, si no hay soberanía, si no hay orden justo, como él lo llama, pues para utilizar su filosofía, orden justo, si no hay orden justo, entonces no hay prosperidad porque no hay un inversionista que se le quiera meter a esto, porque se lo van a robar. No, ya no escuché un indígena que había extorsionado a una empresa canadiense generadora de gas que lo estaba extorsionando por 4.000 millones de pesos. Esos que se tomaron las plantas generadoras de explotación de gas de una empresa canadiense que no recuerdo el nombre en este momento, el indígena o ese grupo de personas se hicieron llamar como que pertenecientes a un grupo indígena, estaban extorsionando la empresa por $1.000.000, 4.000 millones de pesos para dejarlo seguir trabajando. Entonces, mientras sigamos en esa mentalidad de pobreza y escasez y de seguir pensando en mariposas amarillas y en que él es el último Aureliano Buendía de la historia, pues no vamos, pues imagínense, el mundo va a la velocidad que va. Donald Trump ya fue y volvió, o sea, ya fue, nos subió los aranceles, volvió y los bajó, y él todavía no sabe ni qué pensar. Ay, ¿qué fue? ¿Ahora qué hacemos? Ay, no, todo quedó igual, seguimos igual. No tiene ni idea de lo que. Entonces, y Laura Sarabia, de canciller, y Cielo Rusinque, de ministra de Comercio, peleando con la directora de la Cámara Norteamericana de Comercio por unas declaraciones de que quién puede más, cómo lo manejamos. Nadie no tiene ni idea, el gobierno tiene liderazgo en ninguna de sus esferas, y pues el panorama realmente en este momento es catastrófico si no tenemos un gobierno que nos empuje productivamente a generar ingresos. Claro, y eso da pie para que los grandes economistas de este país, no más de este país, los que tenemos aquí en este país, que aquí hay grandes economistas, analistas, mejor, se rían de lo que está pasando y de lo que ocurre alrededor de los colombianos y del gobierno nacional. Terrible esto es lo que está ocurriendo en esa materia arancelaria y económica en el territorio, doctor. Sí, y con esto cierro. Lo mejor es que Gustavo Petro, en lugar de estar hablando de consulta popular, o sea, el problema aquí no es político, el problema es económico, señores. El problema es económico. La gente que es pobre genera criminalidad porque son cooptados por las bandas criminales y no tienen oportunidades ni propósito. Entonces les pagan 2 o 3 millones de pesos a las pandillas de los chotas, a cada uno de los soldados, si les puede decir de así, o pandilleros de esas bandas criminales, pagan 3 o 5 millones de pesos. Pues desde luego que se van a contratar por ellos. El problema no es política, el problema es de ingresos, de generación de riqueza, de activos estratégicos. El presidente no sabe de eso porque él es un filósofo frustrado. Ojalá cuando termine el gobierno, que va a ser muy pronto, lo contraten en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional y allá sería maravilloso, decano de la Facultad de Filosofía. Pero él no es, él es economista, pero no se comporta como un economista, no entiende de eso. Y eso es lo que no han entendido acá, es que no se trata de política, sino de economía, de generar riqueza. Entonces, deje de pensar en consulta popular y métase a producir riqueza en Colombia, señor presidente, honorable señor Gustavo Petro. Bueno, hasta ahí. Doctor, muy amable, muchas gracias. Héctor, nos escuchamos mañana. Feliz día para todos.